estimados participantes, yendo a nuestra última ponencia del día de hoy, tenemos nuestro invitado internacional ya en sala, el licenciado Luis Manuel Sánchez Rosas. Él es enfermero intensivista en área de terapia intermedia, profesor de temas selectos de enfermería crítica a nivel nacional e internacional, certificado en BLS y ACLS por la Asociación Americana del Corazón. Y el tema que hoy día nos va a brindar es el manejo de las vías aéreas, oxigenoterapia en los servicios de emergencia. Licenciado ¿Qué Luis tal? Manuel, Buenas noches a todos, mucho gusto. buenas noches y bienvenido. Gracias. Bueno, vamos a iniciar con este tema. Realmente hablar manejo de la vía aérea, bueno, es un tema bastante extenso, diferentes propósitos, alternativas, hablar de diferentes dispositivos, pero hablando del tema como tal, bueno, que se me fue solicitado, la charla que me fue solicitada, hablando de los dispositivos de oxigenoterapia. Pareciera que fuera un tema que enfermería tiene dominado al 100%, pareciera que fuera un tema que conocemos en todo su contexto y que bueno, es un tratamiento que nosotros mantenemos día a día con los pacientes críticos, específicamente algunos que llegan a nuestros servicios de urgencias y también en algunos servicios de hospitalización en piso. Ya no es necesario que estén urgencias, que estén terapias intensivas, donde se pueden mantener este tipo de pacientes. Sin embargo, algunas de las implicaciones de los dispositivos de oxigenoterapia es que desconocemos muchas veces de su funcionalidad, desconocemos de los alcances que pueda llegar a tener, de alcances terapéuticos, así como alcances obviamente negativos también por el mal uso de los mismos. Hoy en día pareciera o no pareciera es importante hacer mención que muchos protocolos nos hablan de que los dispositivos de oxigenoterapia son 100% responsabilidad de enfermería en el caso de que no exista unidades de inhaloterapia o terapia respiratoria. ¿A qué se refiere con este contexto? Pues obviamente a que enfermería debe de tener la capacidad de la toma de decisiones sobre el aumento o progresión del dispositivo de oxigenoterapia o la retirada del mismo. A este nivel precisamente es donde se está hablando precisamente como enfermería y la responsabilidad que tenemos con esto. Sin embargo, insisto, muchas ocasiones, por el desconocimiento del mismo, empezamos a utilizar de manera inadecuada estos dispositivos y lo que conlleva pues, obviamente a una lesión o a un empeoramiento del estado de salud del paciente que tengamos en ese momento. Entonces, ¿qué entendemos por dispositivos de oxigenoterapia? Pues dice que son las interfaces que llevará el oxígeno desde la fuente hasta la vía aérea del paciente. Y bueno, el dispositivo que vayamos a seleccionar dependerá de las características y necesidades del paciente y debe ser adecuadamente seleccionado ya que las eficiencias de la terapia está determinada según el mismo. Y entonces es todos estos dispositivos que vamos a utilizar, conocidos como interfaces, estas interfaces que vamos a utilizar entre el medio del oxígeno medicinal, porque hay que entender lo que es eso, es un oxígeno medicinal el que tenemos en nuestras tomas de oxígeno, en nuestras balas de 3 metros, de 2 metros, las que tengamos disponibles, y hasta que llega la vía aérea del paciente. Y eso vamos a encontrar desde la vía aérea superior hasta la vía aérea inferior, y dependiendo de los dispositivos que puedan ser también dispositivos invasivos o dispositivos no invasivos. Y vamos a empezar a catalogar también los dispositivos que vamos a hablar, dependiendo de las concentraciones que nos entregue cada uno de ellos y en qué pacientes va a ser utilizado. Del tipo de paciente, de la patología, de las necesidades que tenga cada uno de ellos, obviamente dependerá el tipo de dispositivo que vamos a utilizar. Si bien tenemos que iniciar con el protocolo del dispositivo más bajo y obviamente ir aumentándolo, también nos vamos a encontrar casos en los que no hay necesidad de empezar desde abajo sabiendo que no va a tener ninguna funcionalidad y tendremos que empezar con dispositivos mucho más elevados. A este contexto, vuelvo a insistir, es que se habla de que enfermería tiene la gran responsabilidad de la valoración continua de estos dispositivos y del manejo de los mismos, así como su retiro o su colocación. Bueno,
¿Qué dispositivos de oxigenoterapia vamos a presentar? Bueno, tenemos desde los menor concentración de oxígeno, menor fracción inspirada de oxígeno, que son las gafas nasales, aumentando a mascarillas simples, aumentando a las mascarillas de Venturi o las Ventimás, pasando por las cánulas nasales de alto flujo y obviamente llegando a las mascarillas con reservorio y posterior a esto llegando a los dispositivos invasivos. Esto debería de ser la progresión que deberíamos de mantener en nuestros dispositivos de oxigenoterapia, a salvo algunas actualizaciones que nos maneja que nuestra cánula nasal de alto flujo debería ser la última, el último escalón de dispositivos no invasivos que vamos a utilizar en este caso con los pacientes y quedando las mascarillas con reservorio anterior a estos. Estas mascarillas con reservorio van teniendo sus dos contextos de reinhalación y no reinhalación. Entonces, la importancia de esto es aprender a valorar nuestro paciente, las necesidades que tiene cada uno de ellos para determinar qué dispositivo es el que nos va a contribuir y nos va a dar la mejor terapia y la mejor eficiencia dentro de las necesidades del mismo. ¿Qué sistemas vamos a tener de bajo flujo más utilizados? Las cánulas o gafas nasales, mascarillas simple, mascarillas con reservorio. Y ojo, aquí es importante algo, es algo importante de entender cuál es la diferencia entre que hablemos de fracciones inspiradas de oxígeno y el contexto de flujo. Cuando hablamos de FiO2, si bien es dependiente en algunos contextos del flujo que vayamos a utilizar con nuestros pacientes, hablar del FiO2 es más que otra cosa de la fracción inspirada de oxígeno, la cantidad de oxígeno que le vamos a suministrar al paciente mediante esos dispositivos. Que existirán dispositivos bueno, mayores dispositivos tienen un menor y un máximo de fracción inspirada de oxígeno. Perdón. Si a esto le agregamos, ¿cuál es la diferencia con el flujo? Bueno, el flujo, entenderlo como es la velocidad con la que esos gases van a ingresar hacia la vía aérea. Esa velocidad con la que voy a hacer que ese 21, 30, 40% de fracción inspirada de oxígeno ingresen a la vía aérea y qué tan profundo pueda llegar, qué tan lejos pueda llegar esa parte de la fracción inspirada de oxígeno. Entonces es importante entenderlo porque de esto dependerá precisamente de dispositivos que hablamos de alto o bajo flujo y no precisamente que podamos hablar de dispositivos como de las últimas generaciones, que hablemos de que es un dispositivo de alto flujo, precisamente me tenga que dar altas concentraciones de FiO2 y que pueda ser variables a las necesidades que yo busque con mi paciente. Asimismo, puedo encontrar dispositivos como la mascarilla con reservorio de no reinhalación o de reinhalación que puedan manejarlas a altos flujos de hasta 15 litros por minuto y no quiere decir que me esté entregando 120, 150% de FiO2, sino que simplemente esa fracción inspirada de oxígeno máxima de ese dispositivo, lo que busco es que entre con mayor velocidad a las vías aéreas y esto tener mayores alcances. Entonces eso es lo que hay que tener en consideración cuando hablamos de flujo y de la diferencia con las fracciones inspiradas de oxígeno. En las indicaciones, ¿qué indicaciones vamos a tener precisamente con el inicio de dispositivos de oxigenoterapia? Y es pacientes con necesidades de oxígeno o bajas concentraciones, enfermedades agudas o crónicas con hipoxemia y dificultad respiratoria leve, terapia de oxígeno a largo plazo como terapias de oxígeno a nivel domiciliario por neumopatías crónicas, como pasó el caso de COVID, con muchos pacientes que quedaron con oxígeno dependientes, que tuvieron que ser atendidos con estos dispositivos en su domicilio, y obviamente la recuperación posanestésica, que también puede hacer necesario un dispositivo de bajo flujo. Ahora, es algo importante entender que no todas las cuestiones de hipoxia se van a curar con oxígeno, no todas las vamos a resolver con oxígeno. No todo paciente que nos presente hipoxia es necesario colocarles oxígeno y ahorita más adelante vamos a ver los tipos de hipoxia y por qué no todo es oxígeno para el paciente. Entonces, también eso tenerlo en consideración en el momento de realizar una valoración con ellos. Entonces, los dispositivos de bajo flujo, como hicimos la cánula nasal, mascarillas simples, mascarillas con reservorio, y los de alto flujo, como son mascarillas de Venturi, y las cánulas de flujo que, bueno, precisamente necesitan mayores cantidades de flujo o son resistentes a mayores cantidades de flujo para entregar ciertas concentraciones de oxígeno necesarias. En el caso de la cánula de alto flujo, la cánula nasal de alto flujo, no necesariamente porque ponga yo un alto flujo va a ser entregado una gran cantidad de fracción inspirada de oxígeno. No, ahí puede ser variable en razón a las necesidades que pueda llegar a tener. ¿Qué características puedo llegar a tener con en este caso, las gafas nasales?
Es que en algunos países las cánulas nasales son una especie de accesorio que se usan para administrar el oxígeno a las personas con problemas respiratorios derivados de alguna enfermedad pulmonar, como enfermedad obstructiva crónica de las vías respiratorias y pacientes oxigenodependientes que en ocasiones puedan quedar en su domicilio y que, bueno, utilizamos estos dispositivos para mantenerlos constantes en domiciliario. El flujo aceptable de este dispositivo va a oscilar dentro de 1 a 6 litros por minuto. Como tal, eso es lo máximo que podemos utilizar de flujo en nuestros pacientes, máximo 6, mínimo 1 litro, y esto es lo que nos va a proporcionar las necesidades que tenemos con él y que nos va a entregar precisamente las fracciones necesarias como tal. Si nos ponemos a buscar cuáles son las fracciones inspiradas de oxígeno, las FiO2, que me va a entregar cada uno de estos dispositivos, vamos a encontrar cantidades de tablas en libros, en publicaciones, en artículos, en Google, donde nos habla de esto. Sin embargo, hay que ser muy conscientes de que la mayoría de estas tablas y revisar que nos dice que son tablas de referencia. ¿Qué quiere decir con tablas de referencia? Que no es una ley como tal que nos pueda hablar de las concentraciones máximas y mínimas que nos puede hablar de oxígeno. Y en este contexto le pongo precisamente estas dos tablas. La tabla a la izquierda nos habla que 1 litro nos va a entregar 25%, 2 litros 29, 3,33, 4,37, 5,41 y 6,45 litros. A diferencia de la tabla a su derecha que nos habla que 1 litro va a entregar 24, 2, 28, 3, 32, 4, 36, 5, 40 y 6 litros va a entregar 44% de fracción inspirada de oxígeno. Entonces, estas tablas precisamente nos sirven a esto, son una orientación, son una tabla de referencia a lo que podemos encontrar con nuestros pacientes y entonces tengo que tener en consideración qué es lo que a mí me interesa en este contexto de estas tablas. Es que todas nos van a hablar que máximo son 6 litros, la cánula nasal o las puntas nasales, y que la recomendación es no exceder, no llegar hasta un máximo de 5 litros. ¿Y por qué? Porque a partir de 5 litros podríamos empezar a escalar a un paciente a una mascarilla simple, que es la que me recomienda a partir de 5 a 6 litros, y empiece a entregarme estas concentraciones de oxígeno. Porque después de estas concentraciones en cánulas nasales puede empezar a generar lesiones en las fosas nasales del paciente, resequedad de las mismas. Tanto es así que, bueno, hay que entender que parte de la funcionalidad de las vías respiratorias es humidificar, calefactar y obviamente purificar los gases que empiecen a ingresar desde por la vía oral o vía nasal. La temperatura que salen los gases medicinales, en este caso el oxígeno que se encuentra empotrado, estamos hablando que es una temperatura aproximada dentro de 7 hasta 12 grados centígrados y la temperatura a la que debe de llegar a nivel bronquial debe ser a 37 grados. Entonces, si yo aumento el flujo de este dispositivo, va a ingresar con mucha más velocidad, a la vía respiratoria no le va a dar tiempo suficiente de calefactarlo, humidificarlo, por lo cual va a llegar a cierta temperatura mucho más baja de la requerida isotérmica a nivel alveolar, y entonces va a condicionar alteraciones respiratorias y del cilio respiratorio como tal. Entonces, por eso hay que entenderlo, que aquí lo importante de esto es comprender que lo que estamos buscando, pues en este caso es precisamente la parte de las concentraciones, la parte del flujo, que eso es lo que me va a entregar, y que obviamente la parte de la FiO2 va a ser variable, pero no es tanta variación, entonces por lo cual entender lo que son tablas de referencia. Hablando de las mascarillas simples, bueno, hablamos que como indicación podemos tener que son pacientes con enfermedad pulmonar agudo o crónica, con hipoxemia o dificultad respiratoria leve a moderada, y donde obviamente se puede utilizar durante el transporte de urgencia en pacientes que tengan riesgo de inestabilidad hemodinámica en el transporte extrahospitalario o incluso intrahospitalario, y que, bueno, pueda ser necesario precisamente en su momento generar mayor concentraciones de fracción inspirada de oxígeno, y por eso podamos optar por la utilización de este dispositivo también durante estos procesos. Entender que estos dispositivos van a tener esta característica y no tener reservorios, es precisamente lo que le estamos entregando directamente con la mascarilla, y que tiene que cubrir específicamente la parte nasal hacia la parte vocal también.
como medida, la forma de medir precisamente estos dispositivos es que tiene que cubrir la parte nasal vocal y se va a medir desde el puente de nasal, obviamente al mentón, y tiene que hacer idealmente un sello hermético alrededor de toda la vía respiratoria para que podamos otorgar las fracciones inspiradas de oxígeno necesarias en este. Sabemos que es algo complicado, no podemos tener regularmente todos los números o calibres, tamaños de las mascarillas que necesitemos con nuestros pacientes. Regularmente siempre manejamos dos, o pediátricas o adultas, y estamos por ahí tratando de adaptarlas idealmente. Sin embargo, en el mercado pueden existir hasta 7 calibres, 7 tamaños como tal de mascarillas simples, las cuales serían idealmente necesarias tenerlas en nuestro stock de uso diario, porque sería la manera para poder entregar y garantizar la oxigenoterapia adecuada que merece este paciente. Entonces, de misma manera, nos habla que el flujo debe de ser de 6 hasta 10 litros por minuto. Las perforaciones laterales permiten la salida del CO2 exhalado, y esto es muy importante porque en ocasiones encontramos estas perforaciones que tiene alrededor, hacia el lado de la mascarilla, tiene esta parte perforada con puntillos, y queremos, según nosotros, en nuestra ideología, y por eso repito que de repente no teníamos el conocimiento de la utilización de estos dispositivos, es que queremos aumentar la concentración de FiO2 con este paciente, y nuestra primera idea o nuestra primera metodología para mejorar esto es ocluirle los orificios, porque según con eso vamos a generar mucho más aumento de oxigenoterapia. Y esto no es así. La intención de estos orificios es para cuando haga la exhalación se retire esta concentración de oxígeno esta concentración de CO2 que está expirando mi paciente, y se vaya al medio ambiente. Y cuando inspira el paciente, no solo le estemos entregando la cantidad de oxígeno que está siendo otorgada por el flujo, sino que también la parte ambiental, que le estamos agregando un 21% extra. Entonces, es entendible que no debemos de tapar, no debemos de ocluir estos orificios, estas perforaciones, porque tiene una funcionalidad, salvo algunos dispositivos que sí queramos que tenga esta perforación, pero tiene que ser muy específico. Estos dispositivos que ahorita los vamos a ver, en donde sí queremos que esté ocluido, y vamos a ver en qué contexto se debe de ocluir, pero en este caso las mascarillas simples no. Me sirve para la liberación de CO2, y me sirve también para que en el momento que el paciente inspire, no solo inspire lo que le estamos otorgando por el flujo artificial de nuestro interfaz, sino también la parte de lo que tenemos a nivel ambiental, y entonces le agregamos un 21% extra también de esa fracción inspirada de oxígeno. Los sistemas de alto flujo más utilizados, como decimos, mascarillas con reservorio, que vamos a ver también la diferencia, mascarillas Ventimás, y obviamente las cánulas nasales de alto flujo, que bueno, esa fue una de las tendencias de utilización en pacientes con COVID durante la pandemia, que se empezó a protocolizar mucho más su uso, que se empezó a normalizar el uso de este dispositivo previo al manejo de la vía aérea avanzada o previo al manejo de la ventilación mecánica no invasiva. Entonces, en este contexto, es de los dispositivos que nos han precisamente permitido entregar grandes cantidades de flujo, pero con menos cantidades de fracción inspirada de oxígeno, tomando en contexto que ya definimos cuál es la diferencia entre flujo y FiO2. Entonces, a este dispositivo precisamente se presta esto, y nos contribuye por eso mucho más a mejorar las condiciones de oxigenación de nuestro paciente. ¿Cuáles son los dispositivos de alto flujo? Bueno, se caracterizan por el aporte constante de una concentración de oxígeno independiente del patrón ventilatorio del paciente. Además, aportan el requerimiento inspiratorio total del paciente, por lo que no necesitan de la inspiración conjunta de aire enriquecido con oxígeno y de aire ambiente, a diferencia de los dispositivos de bajo flujo, que vuelvo a insistir, necesita también no solo la parte ambiental, sino también la parte que le estamos otorgando empotrada de las tomas que tenemos. Entonces, estos dispositivos se van a basar 100% de el flujo que le estamos otorgando, de la interfaz que le estamos dando, de lo que yo le programe en mi flujómetro de mi toma de oxígeno. Esa va a ser la que no vamos a tener una reinhalación como tal ambiental, y entonces se va a basar nada más en el entregado de manera artificial. La máscara con reservorio, y esta máscara con reservorio es un dispositivo sencillo, como dijimos, para administrar altas concentraciones de oxígeno,
Se trata de una mascarilla simple de material de plástico transparente, posee orificios laterales que permiten la salida de volumen de aire expirado a través de las válvulas unidireccionales que dificultan la entrada de aire ambiental durante la inspiración y abarca la nariz, boca y mentón del paciente. Aquí entonces vamos a tener estos dos dispositivos que vaya a ser de reinhalación y no reinhalación. Entonces, cuando tengo una mascarilla con estas válvulas, precisamente tiene estos orificios al margen, al lateral de la mascarilla, y que tenga una membranita, tenga una membrana plástica, cuando expiramos, cuando el paciente expira, esta membrana se va a abrir y va a permitir la salida de CO2. Pero cuando inspira, la membrana se cierra y entonces únicamente va a estar inspirando las concentraciones que vamos a tener dentro de nuestra válvula o dentro de nuestra bolsa reservorio que tenemos en este momento. Entonces me va a entregar unas concentraciones máximas de hasta 80, máximas 85% de fracción inspirada de oxígeno. Pero si a esta mascarilla con reservorio no tiene precisamente estas membranas, me habla de que me va a entregar el mismo 85% más el 21% de fracción inspirada ambiental, y entonces puede entregar hasta el 100% de fracción inspirada de oxígeno con este dispositivo. Entonces, esta es la diferencia precisamente en que sí, aquí debo poner. Esto no implica que porque yo quiera que el paciente nada más entregue 80%, le voy a ocluir con tela adhesiva o con esparadrapo la parte de los orificios, porque simplemente cuando expire no se va a aperturar y entonces el paciente no va a poder liberar el CO2 y se lo va a inspirar y entonces vamos a hacer una alteración mucho mayor por esta alteración del intercambio gaseoso que estamos en este patrón respiratorio. Entonces, hay que entender que se ajusta a la paciente mediante esta cinta elástica que vamos a tener, con esta cinta metálica que tiene a nivel del puente nasal, el cual nos va a servir para poder realizar un mayor sello hermético precisamente durante la utilización de la misma. La bolsa reservorio tiene una capacidad de 1 litro, que es lo que nos va a tener la capacidad, que nos sirve precisamente para la inspiración, por eso es un reservorio que nos va a estar entregando. Idealmente, nos habla que para que nosotros reconozcamos que el dispositivo está funcionando adecuadamente, es cuando el paciente inspira, la bolsa se tiene que colapsar. De esta manera tiene que entender que está funcionando adecuadamente. De lo contrario, simplemente está inspirando lo que está llegando a la mascarilla por la parte del dispositivo y no así por la parte de la bolsa reservorio. También es importante que en el momento de la colocación de este dispositivo hay que llenar primero la bolsa reservorio antes de colocarlo con el paciente, y esto para eso sirve la membrana. En algunos casos existen en el mercado unas bolsas o unas mascarillas de reservorio que no cuentan con esta membrana que está junto a la parte del reservorio, no tiene esta membrana que sirve como interfaz entre el reservorio, la toma de oxígeno y el paciente, y entonces esta mascarilla no la podemos considerar una mascarilla con ese reservorio y puede ser perjudicial. ¿Por qué va a ser perjudicial con nuestro paciente? Porque el simple hecho de cuando expire el paciente, no todo va a salir por las perforaciones laterales, sino también se va a llenar este reservorio con CO2, y cuando inspire, entonces va a ir una mezcla conjunta de oxígeno y CO2 y entonces no vamos a alcanzar las concentraciones necesarias de la misma. Y esto es importante mencionarlo porque tengamos en cuenta y recordemos que la hemoglobina es más afín al dióxido de carbono que al oxígeno. Es 10 veces más afín. Entonces, cualquier alteración que tengamos a nivel alveolo capilar o a nivel del intercambio gaseoso alveolo capilar de CO2 y oxígeno, se va a adherir mucho más el dióxido de carbono a la hemoglobina, por lo cual me va a provocar un deterioro del intercambio gaseoso por una alteración en ese intercambio. Entonces, a mi paciente, en lugar de contribuirle a mejorar su oxigenación, voy a causar mucho más alteraciones y obviamente alteraciones del CO2, alteraciones del ácido base, y bueno, podemos causar incluso acidosis o alcalosis respiratoria dependiendo de lo que estemos alcanzando. Entonces, es muy importante por eso alcanzar tener en consideración cómo utilizar estos dispositivos y saber cuáles son las características de las mismas. La mascarilla de Venturi o Ventimag también es un dispositivo de alto flujo que vamos a tener durante la utilización
o durante el proceso que tengamos con nuestros pacientes, nos habla que está indicado en hipoxemia moderada con requerimientos altos y estables de oxígeno y que, bueno, en pacientes que también tengan un proceso de retención de dióxido de carbono. Está indicada en pacientes en los que se deba asegurar el aumento de la presión arterial de oxígeno al mismo tiempo que se conserva la respuesta ventilatoria a la hipoxemia y que, bueno, es pacientes que tengan una respuesta ventilatoria. Y ojo, todos estos dispositivos que estamos viendo hasta el momento, tiene que mantenerse una respuesta ventilatoria adecuada del paciente. Tiene que tener un esfuerzo inspiratorio adecuado para poderlos utilizar. Si no tengo un esfuerzo inspiratorio, ¿sí? Entonces obviamente no puedo utilizar ninguno de estos porque por más que pues, estemos otorgando una flujo constante de gases hacia el nivel de la vía aérea, si no inspira, simplemente no van a entrar adecuadamente hacia la parte bronquial y entonces no va a haber este intercambio gaseoso a nivel alveolo capilar. Entonces es importante que debe mantener esta función inspiratoria intacta. La mascarilla de viento, como dijimos, está ajustado para el ajuste preciso de porcentajes de oxígeno, entrega una FiO2 entre 24 a 50%. Los flujos dependen, aquí sí dependen del fabricante y tendremos que tomar en consideración el fabricante qué nos recomienda para alcanzar esas fracciones de oxígeno. Para 24 litros, ¿cuánto nos recomienda? Para 50 litros, para 50%, perdón, ¿cuántos litros nos recomienda? Y tomarlo en consideración porque ellos saben cómo están diseñados. Y en este contexto, vamos a encontrar precisamente estos dispositivos en esta forma. Es un ejemplo de cómo los podemos encontrar, que dependiendo del color del dispositivo, dependiendo del color del adaptador que podamos llegar a tener con nuestro paciente, pues obviamente va a ser también las concentraciones de oxígeno que vamos a alcanzar, pero también va a ser la cantidad de litros por minuto que vamos a calibrar nuestro flujómetro. Hablando que si queremos alcanzar 24% de fracción inspirada de oxígeno, nos habla que hay que poner el adaptador azul, pero hay que poner a 2 litros por minuto, el 28 a 4 litros, de 32 6 litros, 35 8 litros, 40 nos habla que hay que alcanzar 10 litros y si quiero alcanzar un 60% de fracción inspirada de oxígeno, pues entonces tengo que ponerle a 15 litros de flujo de oxígeno en mi paciente. Entonces, de esto va a depender precisamente las cuestiones de que tengo que tener en cuenta las recomendaciones del fabricante. El fabricante me va a dar y me va a marcar precisamente como está indicado en la imagen, cuáles son las recomendaciones y cuáles son los flujos para alcanzar las fracciones inspiradas de oxígeno necesarias en mi paciente. Por eso nos habla que son dispositivos de alto flujo porque para alcanzar concentraciones de mayor de 50 litros, bueno, tengo que empezar a alcanzar flujos de 10 litros hasta 15 litros por minuto para alcanzar estas concentraciones. Entonces, esto es lo que nos marca la importancia de conocer las recomendaciones que nos otorga nuestro fabricante para entonces mostrar para alcanzar las necesidades y poder alcanzar la terapéutica de mi paciente. Ahora, ¿cuál es el dispositivo que dijimos que está ahorita de punta de lanza, no invasivo precisamente en nuestros pacientes? Son las cánulas de alto flujo, que regularmente tenemos la de mayor prestigio que tenemos, obviamente la más reconocida es la marca Fisher & Parker, que es la que tenemos, y que estas dispositivos van a estar indicadas en pacientes con necesidades de aporte de oxígeno elevadas, con insuficiencia respiratoria moderada y tras retirada de un soporte ventilatorio mecánico invasivo, ¿sí? Y obviamente en pacientes que no soporten o no tengan esta comodidad con las máscaras o incluso con el previo a la ventilación mecánica. Entonces, a esto vamos a utilizar estas cánulas de alto flujo. ¿De qué depende la utilización de estas cánulas? Bueno, las interfaces que podamos llegar a tener con ellos, podemos tener esta fase precisamente como hablamos de esta fase de Fisher & Parker, que va a tener nuestro humidificador y calefactor constante, que eso es importante mantener a nuestros pacientes, humidificación y calefacción constante. De modo servo, que siempre vamos a manejar el modo servo. ¿Qué quiere decir modo servo? Tenemos que tener un sensor de temperatura y de humidificación, la cual va a detectar la cantidad de temperatura y humidificación que están entrando estos gases a la vía aérea y en automático va a empezar a realizar su calibración para que no aumente la temperatura o no aumente la temperatura, la humidificación y con esto genere lesiones a nuestro paciente. También en este dispositivo vamos a tener que tenemos nuestro flujómetro, ¿sí? Este es nuestro flujómetro,
que nos va a entregar precisamente los litros por minuto que quiero entregar con mi paciente y obviamente mis concentraciones de fracciones inspiradas de oxígeno con mis tomas precisamente conectadas a mis tomas empotradas de oxígeno. Entonces, aquí empiezo a hacer mi calibración independiente de cada uno de ellos. Yo puedo programar que inicie a 60 litros de flujo y puedo programar que sea de 30% y lo va a entregar sin ningún problema. También algunos otros dispositivos de alto flujo también los manejan algunos ventiladores mecánicos. En este caso, el que tengo por experiencia de manejo de esta terapia de oxígeno, porque así aparecen estos ventiladores, el Drager Evita, el Drager Sabina, perdón, que es el que entrega una terapia precisamente de alto flujo en este dispositivo. Lo único que hacemos en el ventilador es solamente conectar el circuito inspiratorio. Hacemos lo mismo, lo conectamos a nuestra humidificación activa, ¿sí? O nuestra cascada, la cual de la misma manera tenemos que conectar nuestros tensores de temperatura y de humidificación para mantener precisamente la humidificación activa de todos los flujos de gases que estamos incluyendo a nuestro paciente. Es importante que estas puntas nasales de alto flujo adapten adecuadamente y de forma casi hermética en las fosas nasales de nuestro paciente, ¿sí? Y sobre todo que el paciente tenga la boca cerrada al mayor tiempo posible, porque lo contrario va a tener fugas por esta parte y entonces se va a perder los flujos y las concentraciones de oxígeno que quiera alcanzar con él. Esto, en este dispositivo es importante que el paciente tenga que estar consciente. Si está inconsciente va a ser muy complicado, no lo vamos a poder utilizar y entonces tendremos que utilizar precisamente ya alternativas de manejo de vías aéreas avanzadas, que en este caso sería la intubación endotraqueal. Entonces, a esto tenemos que hablar precisamente con los dispositivos de oxigenoterapia, que tenemos que tener un nivel de conciencia adecuado para la utilización de los mismos. Como decíamos, va a tener una cánula nasal de alto flujo que va a ir desde 10 hasta 60 litros por minuto. Vamos a tener una fracción inspirada de oxígeno desde 21 hasta 100%. Tenemos las cánulas nasales, la bobina selector de flujo que vamos a ver de los litros por minuto, las concentraciones de aire que vamos a manejar presente con nuestro paciente, esta licuadora que en unos casos nos pide las dos tomas, tanto aire como oxígeno, en algunos solo nos va a pedir el oxígeno, obviamente nuestros datos de humidificador, nuestro calefactor, la tubulatura que vamos a tener precisamente hacia el paciente y lo que decía muy importante la parte de este contexto de nuestra humidificación que tiene que ser en servo. Cuando hablamos en servo, precisamente el mismo calefactor, el humidificador activo, va a detectar las temperaturas a las que están saliendo esos gases y están llegando a la vía respiratoria y entonces en automático va a empezar a calentar o enfriar según lo que necesite, aumentar la temperatura, disminuir la temperatura, de acuerdo a los requerimientos, vuelvo a insistir, que necesitamos a nivel isotérmico, a nivel alveolar, que es a 37 grados. Algo muy importante es que en estos dispositivos de calefacción, en esta disposición de calefacción activa, nos va a tener una selección de dos botones donde nos va a marcar si es una terapia invasiva o es una terapia no invasiva. Es muy importante seleccionar en el contexto que necesitemos. Si el paciente lo tengo ya con traqueostomía, lo tengo con un tubo endotraqueal y lo tengo con esta humidificación activa, tengo que generar o tengo que seleccionar la parte de terapia invasiva. ¿Por qué? Porque la temperatura a la que va a calefactar y va a humidificar este dispositivo va a ser mayor porque el simple hecho del tubo endotraqueal inhibe todo el proceso de calefacción, humidificación y purificación de las vías respiratorias y entonces tiene que llegar a una temperatura más elevada a la vía respiratoria. Pero si la terapia no es invasiva y tiene una mascarilla, una full mask o tiene una máscara nasovocal o tiene las puntas, las cándulas nasales y yo le pongo una terapia invasiva, va a calefactar de tal manera que los gases van a entrar a 37 grados a la vía aérea y entonces puedo ocasionar una quemadura de la vía aérea. Y puedo ocasionar, si en caso de la full mask, puedo ocasionar quemaduras faciales, quemadura de la vía aérea, que obviamente sabemos que eso nos puede condicionar un paciente gran quemado y obviamente condicionar la vía aérea y pasarse a hacer una vía aérea difícil solo por el hecho de no tener una adecuada programación entre si es una terapia invasiva y una terapia no invasiva. Entonces, insisto, mucho cuidado precisamente a la hora de la programación de esta parte. ¿Qué características tiene este dispositivo? Bueno, es una cánula empleada similar, como dijimos, a la convencional, proporciona 100% de humedad relativa en la temperatura del cuerpo del paciente, puede tolerar flujos más altos,
genera un vapor cercano a la temperatura corporal, cómodo y generalmente bien tolerados. Tiene un efecto de CPAP que provoca disminución del trabajo respiratorio. Elimina el CO2 del espacio muerto respiratorio rellenándolo con gas, que es lo que buscamos precisamente. Entre menos espacio muerto que tenga lleno de CO2 y más lleno de oxígeno, pues obviamente va a beneficiar la oxigenación de nuestro paciente. Posibilita la alimentación y comunicación oral. Existen adaptadoras para personas con traqueostomía y existen dos tipos en el mercado diferentes: desarrollo tecnológico, y obviamente no contienen látex, que muchas veces ya buscamos mucho eso de la idea de que pacientes sean intolerantes o sean alérgicos al látex, y lo que buscamos es inhibir estos cambios o prevenir estos procesos con nuestros pacientes. Entonces, volvemos a retomar precisamente estas tablas, son tablas de referencia que van a encontrar en libros, que van a encontrar en artículos, que vamos a encontrar en muchas bibliografías, ¿sí? Pero vuelvo a ser insistente que son tablas de referencia nada más, que me van a dar a entender qué es lo que voy a tener mucho énfasis en tomar la importancia, es precisamente en el flujo máximo que me va a entregar todas esas, que en esas coinciden todas las tablas. Lo que va a variar precisamente es las concentraciones de fracciones inspiradas de oxígeno que estoy otorgando, pero es una variación mínima, o sea, estamos hablando de 1%, 2% máximo en las variaciones que voy a tener de las fracciones entregadas. ¿Okay? Otros dispositivos de oxigenoterapia que podemos tener con nuestro paciente, obviamente, es el AMBU, que bueno, se ha hablado mucho que si se dice AMBU o no se dice AMBU, y sí, bueno, su nomenclatura es Airway Mass Válvula Unity, que es una válvula unitaria de válvula de oxigenación, o una válvula mascarilla manual. El tubo en T, que utilizamos mucho en pacientes posterior a la extubación, que en su momento se ha dejado de utilizar, pero en pacientes con traqueostomía, en pacientes con tubo endotraqueal, con deterioro neurológico, que necesitemos nada más un tubo endotraqueal por protección de la vía aérea, es importante ponerle un tubo en T con un humidificador o un conocido como blender o un nebulizador. También importante aquí reconocer cuál es la diferencia entre un micronebulizador y un nebulizador. La diferencia va a ser el tamaño de la partícula. Esta pulverización de la partícula es más pequeña en el micronebulizador y va a llegar mucho más profundo a la parte del nebulizador, que quede mucho más en la parte respiratorias altas y que nos ayuda a mantener una humidificación constante, y obviamente esto a mantener una movilización adecuada de secreciones. La mascarilla o tienda para traqueostomía, que esta mascarilla o tienda para traqueostomía, más que para administración de oxígeno, nos va a servir para generar una tienda de humidificación en la traqueostomía. La colocamos y genera precisamente vapores, genera estos vapores de agua en esta tienda, y cuando el paciente inspira, bueno, pues entonces inspira con cierto grado de humedad y evita la resequedad precisamente de las secreciones y la vía respiratoria. Obviamente las partes de los CPAP, tanto mascarillas como la parte nasales, conocidos como en neonatos, muy conocido la parte de CPAP en neonatos, y en adultos también en la parte de ventilación no invasiva o en CPAP no invasivo, precisamente con nuestro paciente. Y obviamente algunos contextos también de conocer las cámaras hiperbáricas, en cuestiones de pacientes que tengan el mal de buzo, trastornos de nitrógeno, ¿sí? Y entonces que necesitamos las cámaras hiperbáricas para poder controlar o modificar estos cambios de gases a nivel arteriovenoso. Perdón, a nivel arterial y a nivel alveolo capilar. Entonces la mascarilla o balón y válvula, o mascarilla o ambú, con lo que queramos poner, pues es para una ventilación manual con paciente. Nos va a dar una entrega de 100% de FiO2 a un flujo de 10 litros por minuto. Es importante saber que este dispositivo está indicado en pacientes que no tengan ningún tipo de esfuerzo inspiratorio, ningún tipo de ventilación, ¿sí? Espontánea, por lo cual, bueno, nos va a ayudar precisamente a aumentar esos volúmenes. Ahora, lo que les decía, ¿cuál es la importancia entonces de tener en consideración la humidificación? Porque en muchas ocasiones todos estos dispositivos, el común es que sí, le ponemos la humidificación, pero a veces no le tomamos la importancia necesaria, y es por esto. Las temperaturas de los gases médicos decimos que sale a una temperatura máxima de 15%, tiene una humedad relativa de 2% y una humedad absoluta de 0.5 miligramos por litro. En el aire ambiente podemos manejar temperaturas a 20 grados con una humedad relativa de 50% y una humedad absoluta de 12 miligramos por litro de flujos inspirados. Pero en los pulmones necesita llegar esos gases a 37 grados centígrados, ¿sí? Necesita llegar a una humedad relativa de 100% y una humedad absoluta de 44 miligramos por litro por flujo que estemos generando. Entonces, esa es la diferencia que tenemos, esa es la diferencia de las temperaturas y las humedades
que está generando precisamente entre los gases médicos empotrados y a nivel que llega a los pulmones, y por eso la importancia de mantener esta humidificación. Con todos los dispositivos, obviamente vamos a tener dispositivos invasivos para manejo de oxigenoterapia también, que estos dispositivos obviamente van a ser utilizados ya en casos especiales con nuestros pacientes, la cual la mecánica ventilatoria, la mecánica respiratoria no sea la ideal, y entonces tengamos que manejar dispositivos avanzados mediante la intubación endotraqueal por dispositivos como laringoscopios, videolaringoscopios, sí que bueno, la tendencia ahorita es la seguridad del manejo de la vía aérea con videolaringoscopios, precisamente porque es mucho más práctico la utilización de la misma y menos agresión hacia el paciente en el manejo de la apertura. Sin embargo, obviamente sabemos que el manejo de los laringoscopios es un equipo algo costoso. Sin embargo, bueno, las que tengan la facilidad, hay equipos más sencillos, no menos costo, que podríamos tener nuestra facilidad de utilizarlas. También no es un dispositivo de oxigenoterapia, pero me puede ayudar a oxigenar mi paciente un dispositivo para apertura de la vía aérea, que no fija la vía aérea, pero sí me permite aperturarla, y lo cual me puede condicionar a que mejore su patrón ventilatorio y obviamente mejore su oxigenación como tal, como el caso de las cánulas orofaringeas o cánulas Guedel, o también las cánulas nasofaringeas, que también me puede condicionar para la apertura de la vía aérea, una permeabilidad de la vía aérea, y con esto condicione precisamente un manejo de oxigenación, siempre y cuando, obviamente, repito, mi paciente tenga un patrón, un patrón ventilatorio adecuado, un esfuerzo inspiratorio adecuado, y nada más permita nada más la apertura de la vía aérea por inconsciencia, por algún otro problema, y eso me genere una adecuada oxigenación como tal. Entonces, lo que les comentaba, al intubar el paciente, el tubo endotraqueal pasa por alto las vías aéreas superiores y las defensas pulmonares, e introduce todos estos gases médicos fríos y secos hacia la parte pulmonar, lo que condiciona precisamente a lesiones precisamente del epitelio ciliado a nivel pulmonar, y entonces este epitelio ciliado lo que nos va a ayudar es precisamente a la movilización de las secreciones, a la movilización de ese moco que tenemos a nivel pulmonar, y obviamente con esa movilización y generación del moco va a atrapar polvo, bacterias, y es lo que vamos a hacer eliminados por medio de secreciones. Si yo hago una disminución de la humidificación, la calefacción de estos gases, obviamente se va a lesionar este epitelio, se va a degradar, y entonces todas las bacterias, todo el polvo que entre precisamente hacia la parte de la vía respiratoria se va a quedar ahí, y entonces empezamos a tener datos de neumonías, datos de infecciones, datos de resequedad pulmonar y obviamente mucho más agresiones, ¿sí? Algunos otros dispositivos de oxigenoterapia, en este caso invasivos, en este caso de la mascarilla laringea, que se conocen dispositivos a ciegas, dispositivos de intubación a ciegas, que no necesitamos un laringoscopio, nada más necesitamos introducir la mascarilla, nos fija la vía aérea, tiene una marca donde debemos de quedar colocada esta mascarilla. Tenemos los tubos con bitubes o bitubo, que también nos sirve precisamente un dispositivo que nos va a manejar la vía aérea a ciegas, que consiste precisamente en dos cánulas. Se introduce el tubo precisamente a esta marca, estas dos líneas, ¿sí? Los incisivos deben quedar en medio de las dos marcas, y en ese contexto ahí va a quedar el tubo endotraqueal. Vamos a insuflar los dos balones, uno esofágico y uno traqueal, ¿sí? Y entonces vamos a ventilar. La ventaja de esto es que en cualquiera de los dos, en uno de los dos dispositivos va a quedar precisamente fijada la vía aérea. Si se va a esófago, el tubo principal, bueno, el secundario va a quedar precisamente ventilando al paciente. Si el principal se va a tráquea, bueno, pues entonces el segundo va a quedar a esófago, y entonces puede empezar a ventilar mi paciente. No tengo ningún problema con esto. Entonces, es una de las ventajas de esos dispositivos, que también son considerados dispositivos de oxigenoterapia, pero insisto, serán de oxigenoterapia invasiva que vamos a tener. Otros dispositivos de oxigenoterapia que vamos a manejar también, hay que decirlo como tal, son la parte de los quirúrgicos, la parte de dispositivos avanzados, en este caso la cricoidiotomía, que igual vamos a generar una punción como tal y instalación de un catéter, de un dispositivo, el cual me va a permitir precisamente la ventilación de mi paciente o la administración de oxígeno en caso de algunas obstrucciones de la vía aérea, como un edema subglótico, como una fractura vocal y que no me permita manejo de la vía aérea, etcétera, etcétera. Tendré que empezar a utilizar estos dispositivos. Es importante que para muchos de estos dispositivos es manejar la presión del globo de neumotaponamiento, que esto ya está de por más hablarlo, pero que me debe manejar entre 17 a 22 milímetros de mercurio o de 20 a 30 centímetros de agua,
¿Con la intención de qué? Pues la intención de que este glóbulo en autoponamiento, evitar que nada salga y que nada entre, que no tenga yo fugas a la hora de estar manejando mi ventilación y mi oxigenoterapia en mi paciente, pero que tampoco ingresen acúmulo de secreciones posterior a este globo y que empiece a generar las neumonitis o aspiraciones por neumonitis por aspiración o neumonías por aspiración, o que su efecto. Actualmente uno de los protocolos precisamente para la higiene bucal de los pacientes con soporte ventilatorio, pues es el lavado con clorexidina. Sin embargo, ARTSNET me maneja que no hay diferencia entre usar clorexidina, enjuagues con clorexidina y pasta dental convencional, no existe ninguna diferencia, pero sí existe más riesgo de neumonitis con clorexidina que con la pasta dental. Entonces, tener en consideración precisamente un adecuado insuflado del globo en neumotaponamiento, precisamente, y que obviamente son pacientes, incluso, ¿por qué es importante esto? Porque también las cánulas de traqueostomía las voy a utilizar la misma presión del globo en neumotaponamiento, mi mascarilla laringea voy a utilizar la misma presión de neumotaponamiento, mi conbitubo o tubo o bitubo, voy a utilizar también la misma presión de globo en neumotaponamiento porque todo va a ser lo mismo. La intención de esto es precisamente evitar el ingreso de secreciones, pero también evitar que el exceso de insuflación de este globo genere isquemia en donde se encuentra el globo y obviamente necrosis del músculo como tal. Entonces, por eso es que tener consideración precisamente cuando utilizamos esta parte. Obviamente, mantener un adecuado cuidado de todo esto, fijaciones de los tubos, aspiraciones adecuadas del mismo. Muchos pacientes van a necesitar un manejo de la vía aérea y obviamente de oxigenoterapia en las mismas. Va a haber pacientes en el que solo el hecho de darle alguna posición, el solo hecho de poder aperturar la vía aérea me va a otorgar un adecuado control de oxigenación y va a ser suficiente. Y cuando hablo manejo de la vía aérea, no es exclusivamente de entubar al paciente. Hablo manejo de vía aérea, ponerlo en semifowler, poner precisamente en Rosier, poner una cánula, como hablamos, orofaringia, una nasofaringia, y con esos procedimientos estoy manipulando la vía aérea, estoy en una ayuda a la ventilación. Porque hay que tener bien en cuenta que no es lo mismo que el paciente respire a que ventile. La ventilación como tal, si hablamos de la fisiología respiratoria, la ventilación es nada más el intercambio de gases entre la atmósfera y la parte pulmonar. Ese es el intercambio. Si yo quiero que el paciente respire, tengo que tener un adecuado intercambio alveolo capilar, tengo que tener un adecuado intercambio a nivel de mitocondria, a nivel celular, y entonces ahí el paciente está respirando. De lo contrario, nada más estamos generando una ventilación en el paciente. Entonces, si yo aperturo la vía aérea, si yo le pongo una cánula nasofaringia, una cánula orofaringia, si le pongo un Rosier, si le hago semifowler, entonces esto es ayuda a ventilación, ¿sí? Y son técnicas de ventilación y con eso puedo ayudar a la oxigenación con mi paciente. Entonces, el manejo de la oxigenoterapia con mi paciente, desde métodos no invasivos, semi-invasivos, no invasivos, de alto flujo, cánulas no invasivas y de alto flujo hasta la ventilación mecánica no invasiva y la ventilación mecánica invasiva, que también se considera un soporte respiratorio, un soporte de oxigenoterapia invasivo como tal. Entonces, en este contexto hay que tener muy en claro estas terminologías para que entendamos entonces que no todo se cura precisamente con oxígeno y saber cuáles son los dispositivos que vamos a utilizar con ellos. Hablando de cuál es la diferencia con saturación de oxígeno, cuáles son la diferencia con presión parciales de oxígeno arterial, las presiones parciales de dióxido de carbono, cuál es la capacidad de oxígeno en mi paciente, el contenido de oxígeno arterial, suministro de oxígeno y consumo de oxígeno, tasa de extracción de oxígeno. Todo esto lo tengo que tener bien en mi mente porque de esto va a depender los dispositivos también que voy a utilizar con mi paciente. Y algo de los que en muchas ocasiones no tenemos muy en cuenta cuando estamos utilizando dispositivos de oxígeno es cómo hacemos precisamente esta capacidad de oxígeno que pueda llegar a tener mi paciente. Y este es el espacio potencial para el oxígeno transportado por la hemoglobina y hay que entender que por cada mililitro de sangre de hemoglobina va a tener una capacidad de transporte de 100 mililitros de oxígeno de sangre. Entonces, por cada 100 mililitros de sangre va a tener una capacidad de 1.39 gramos de hemoglobina. Entonces, si el paciente llega a tener datos de anemia, pues obviamente va a tener datos también de hipoxia. Y entonces, conocer cuáles son estos tipos de hipoxia
en nuestros pacientes y que, insisto a lo que practicaba al inicio, no todos los pacientes con datos de hipoxia se van a resolver con la administración de oxigenoterapia. Una hipoxia estancada o circulatoria que da secundaria a una insuficiencia cardíaca, falta de gasto cardíaco que ocasiona hipoxia. Este tipo de hipoxia estancada es por un problema de ventilación perfusión, específicamente en el problema de perfusión. De nada me va a servir que yo le esté colocando dispositivos de oxigenoterapia si no hay una perfusión adecuada que me esté haciendo este traslado de sangre precisamente a los tejidos, a la parte de la mitocondria. La hipoxia hemática, la falta de sangre o hemoglobina, por ejemplo, en hemorragias, pacientes con anemias, pacientes con anemias por debajo de 6 gramos de hemoglobina, con hematocrito por debajo de 18, van a tener hipoxia y el problema no es que necesite oxígeno, el problema es de que simplemente no existe la hemoglobina necesaria para el transporte de ese oxígeno. Entonces yo le puedo poner cantidades de oxígeno y va a seguir el mismo proceso. En este caso, ¿en qué momento sí le pongo oxígeno? Cuando tengo datos de dificultad respiratoria. Entonces sí voy a empezar a utilizar la parte del oxígeno suplementario en estos pacientes. La hipoxia histotóxica por intoxicación, en este caso de monóxido de carbono o dióxido de carbono, lo que comentábamos, el monóxido de carbono es 10 veces, el CO2 es 10 veces más afín a la hemoglobina que el mismo oxígeno. Entonces, en cualquier intercambio gaseoso que yo realice con mi paciente por el dióxido de carbono, se va a adherir mucho más a la hemoglobina y va a causar hipoxia. Ojo, cuando hablo de hipoxia es cuando hablamos los datos marcados por un oxímetro de pulso, ¿sí? Entonces, lo que me pueda estar marcando la hipoxia histotóxica en este contexto puede ser incluso las concentraciones de carboxiemoglobina y no oxiemoglobina. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Todas las hipoxias son marcadas por oximetría de pulso. Si yo quiero entonces conocer la parte de hipoxemia, tendría que hacer una toma por una gasometría arterial y entonces hago la diferencia, ¿sí? También hipoxia por demanda en pacientes, por ejemplo, que tienen fiebre, pacientes con shock séptico tienen hipoxia por demanda porque hay mayor extracción de oxígeno de tejidos, lo cual no se puede lograr alcanzar esta demanda y entonces vamos a generar este proceso de hipoxias por demanda. Y las hipoxias hipóxicas, que una hipoxia que obviamente resulta en hipoxemia, a lo largo, si no hay transporte de oxígeno, si no hay irrigación, si no hay perfusión, si no hay adecuado suministro, pues entonces tarde o temprano va a caer una hipoxemia severa el paciente, que entonces ya estamos hablando pues, a nivel arterial. Todo esto toma relevancia y que en este caso tener en consideración que el oxígeno es importante a nivel sistémico, a nivel multiorgánico, porque bueno, siempre hemos hablado de que los organismos o el tejido, las células, se alimentan de oxígeno y la realidad no es así. Las células como tal se alimentan de ATP, pero para que el ATP se pueda desarrollar o se pueda desencadenar necesita de oxígeno y glucosa. Este oxígeno y esta glucosa que llega a las células, a las células, a la mitocondria, con el oxígeno y glucosa se desencadena el ciclo de Krebs y como resultado del ciclo de Krebs vamos a tener precisamente las moléculas de ATP, también vamos a tener agua y también vamos a tener un desecho metabólico que es el CO2, el cual va a ser retornado precisamente por el torrente venoso hacia la parte del corazón derecho, ¿sí? Corazón derecho a los pulmones e inicia el ciclo precisamente de oxigenación y bueno, todo el proceso que ya conocemos hasta llegar al corazón izquierdo y toda la circulación sistémica mayor que vamos a tener. Entonces, la importancia del oxígeno no es así, no solo es de que el organismo se muera sin oxígeno, que simplemente por la falta de oxígeno no se desencadena adecuadamente el ciclo de Krebs, no hay una producción adecuada de ATP, ¿sí? Y por consiguiente no va a haber el nutriente adecuado de las células, muere la célula, muere el tejido, muere el órgano, muere el sistema y obviamente la muerte del individuo como tal dentro de nuestro paciente. Entonces, a esta parte es lo que quería llegar con mi parte del contexto de los dispositivos de oxigenoterapia. Si bien, insisto, hemos hablado de que siempre lo sabemos manejar, lo hemos sabido manejar, sin embargo, sí tenemos algunas áreas de oportunidad todavía para poder mejorar en las condiciones del suministro y la utilización de los mismos, ¿sí? Y no tomarlos a la ligera. Hay que tomar precisamente contexto e individualizar los pacientes que tengamos en nuestro cuidado. No todos los pacientes son igual, tenemos diferentes edades, estaturas,
talla, con flexiones, patologías agregadas, necesidades de requerimiento. No todos toleran las mascarillas, las puntas, las gafas nasales, entonces tendremos que estar individualizando constantemente a nuestros pacientes para lograr lograr los resultados esperados y deseados según las metas planteadas con nuestro equipo multidisciplinario. Entonces, este sería como tal parte de mi charla, insisto, era tomar algunos conceptos básicos y obviamente reforzar algunos otros con algunas terminologías y algunas actualizaciones del mismo. Licenciado Luis Manuel, a nombre del Consejo Regional Lima Provincias 24 y a nombre de la decana Gloria Castillo Azañero, le damos las gracias a usted por esa brillante exposición que ha tenido y la paciencia sobre todo. Muchísimas gracias y esperamos contar con usted para próximos eventos y desearle desde acá un feliz día del enfermero para este día 30, que es una fecha importante para todos nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre un gusto estar con ustedes y a la disposición. Un abrazo a todos los colegas, hermanos enfermeros y enfermeras del Perú. Nos vemos pronto por allá. Saludos.